¿Qué significa romper? Significa abrir una crisis de confianza seria. Por ejemplo, la totalidad de las tecnologías que nosotros no tenemos para el desarrollo de nuestro país vienen del mundo occidental que está dentro de la alianza. La totalidad prácticamente. ¿Podemos arriesgarnos realmente a hacer sufrir a España las consecuencias de esa crisis de confianza? Conseguir la permanencia de España en la OTAN era un requisito necesario para integrarse plenamente en la Unión Europea. Don Felipe González tuvo que cumplir la promesa de convocar un referéndum para decidir si había o no permanencia de España en la OTAN. Y no tuvo fácil ganar ese referéndum. Tenía uno que vender el cambio de criterio y que el mismo que había dicho antes OTAN no, ahora dijera OTAN sí. Pero es que además iba a tener en contra a toda la extrema izquierda, que lógicamente iba a estar más cerca del Pacto de Varsovia que de la OTAN, y también a la propia derecha, que a pesar de haber sido los más atlantistas del mundo, en el momento del referéndum decidieron pedir la abstención pensando que iba a ganar el no y que eso forzaría a don Felipe González a dimitir. Toda esta guerra política de cambios y de movimientos tácticos también se trasladó a los medios de comunicación. Para decirle a aquellos que de una forma u otra me siguen que votemos sí a la OTAN. Fíjense el riesgo. Yo no me vendo a nada porque no lo necesito. No me cambio ni me compro por nada. Pero que hay que hacer un sí a la OTAN. Lo primero que yo hice en la SER fue ayudarle, eso sí, ayudarle, pero con todas las de la ley, a Felipe González a ganar el referéndum de la OTAN. Yo hago el sermómetro. El sermómetro es una idea que le damos a Iñaki, que Iñaki la adquiere, es una idea de planas realmente, que yo la tomo, se la doy a Iñaki la utiliza muy bien y la utiliza en favor de la OTAN, hacemos la primera encuesta de la noche electoral, la salida de urna, que no se hacía en aquel momento, somos los primeros que damos el sí, en fin. Donde periódicos como el ABC, que habían sido defensores de la OTAN a principios de los 80, en el año 86, piden la abstención para hacer seguidismo a lo que decía la derecha política. Y en el caso del diario El País y del diario 16, la posición sobre la OTAN provocó la dimisión de los dos jefes de opinión de los respectivos periódicos. Don Javier Pradera dimitió como jefe de opinión del diario El País por hacer campaña él a favor del sí, cuando el diario El País prefería que el periódico no se mojara en ninguna posición, y don Federico Jiménez Los Santos no aceptó que el periódico hiciera campaña a favor del sí, porque don Pedro J. Ramírez y don Juan Tomás de Salas entendieron que había que hacer campaña por el sí porque eso era lo mejor para España, mientras que el señor don Federico Jiménez Los Santos consideraba que aunque él fuera pro-OTAN y fuera anticomunista, había que hacer campaña por el no, o como mínimo por la abstención, porque el primer mal era tumbar al presidente del gobierno, don Felipe González, como fuera. 17 de febrero de 1986. Don Javier Pradera, la eminencia gris del diario El País, la persona que como jefe de opinión redactaba los editoriales, promueve un manifiesto de intelectuales a favor del sí a la OTAN en el complicado referéndum de aquel año. Era el mayor gesto de apoyo que el señor Pradera podía dar al gobierno de don Felipe González. Bueno, Pradera primero Pradera no solo lo firmó, Pradera lo promovió. Lo hizo sin respetarle que era el jefe de opinión y que aparecía como jefe de opinión y eso le afectaba. Me acuerdo una cena terrible con Felipe, con Pradera, con Carmen, la mujer de Felipe y yo, los cuatro, en Moncloa, en la residencia en particular. Cena que duró hasta las 3 o 4 de la mañana. Y reprochaba su posición el presidente de la OTAN. Y de ahí, de esa cena, salió el manifiesto que hizo Pradera. El director del diario ABC, don Luis María Ansón, no desaprovechó la ocasión para cargar contra su enemigo. La extrañeza de que Javier Pradera haya firmado el manifiesto de un grupo de intelectuales cercanos al PSOE en favor del sí en el referéndum no está justificada. El señor Pradera, aunque antiguo miembro del Partido Comunista, es hoy editorialista, jefe de opinión y auténtica eminencia gris del diario gubernamental.
Aunque se permita alguna discrepancia en cuestiones menores o tome posición en favor de unos ministros y en contra de otros, en las cuestiones sustanciales, él, como su periódico, están a la orden. Yo nunca tuve ningún roce personal con Pradera, del que hemos estudiado en el mismo colegio, con además mucho prestigio en anchos círculos. Luego yo creo que cuando ocurrió aquello de la OTAN en el país le dieron un poco de lado, lo dejaron un poco postergado, él se resintió por eso. Las críticas del señor Anson importarían bien poco al señor Pradera, pero no así la oleada de críticas que recibió por su actitud por parte de cientos de lectores del diario El País. Una semana después de hacerse público el manifiesto, don Javier Pradera presenta su dimisión como jefe de opinión del diario El País. A pesar de que él alega entonces que su salida del diario deprisa obedece al descontento de parte de sus lectores, en otros medios se comenta el pulso por el poder en la redacción que podrían haber mantenido don Juan Luis Cebrián y don Javier Pradera, habiéndose llegado a considerar que el señor Cebrián, a pesar de ser el director de El País, era un simple jefe de redacción ante la autoridad intelectual del señor Pradera. Una cosa es lo que opinara el periódico y otra cosa es lo que opinara el estatuto de la redacción, los redactores, de lo que dice el libro de estilo, lo que dice el estatuto de la redacción con respecto a lo que uno puede hacer teniendo un puesto como el de director de opinión en un periódico. Es decir, Javier Pradera era el director de opinión. Tú no puedes, siendo el director de opinión, firmar un manifiesto que compromete al periódico. Entonces, el estatuto de la redacción y el comité profesional del periódico le afeó eso a Pradera, y también el ombudsman, el defensor del lector. Y entonces él decidió, en un momento determinado, marcharse del periódico. El prestigioso columnista don Carlos Luis Álvarez Cándido publicó a ese respecto en Interview un artículo titulado «Todos los enanitos juntos no logran ser Blancanieves», en alusión a que nadie en la redacción de El País tenía el nivel de don Javier Pradera. Y El País le proporciona sustento ideológico en ese sentido. Por ejemplo, Javier Pradera es fundamental. Juan Luis Cebrián para nada. Juan Luis Cebrián lo que era un gran jefe de periodistas, en el sentido de que mandaba, ordenaba y conseguía que el periódico saliera de la manera que saliera. Pero el que escribía, el que daba base ideológica a todo esto, era Javier Pradera. Cebrián era muy buen director, pero siempre estuvo muy celoso de la capacidad intelectual de mi padre, porque no le llegaba a la suela del zapato, ni como formación ni como solidez intelectual, ¿no? O sea, las virtudes de Cebrián, que tenía muchas, eran otras, eran organizativas sobre todo, y de saber escoger el talento, para eso era muy bueno, saber hacer redacciones, pero luego como capacidad de pensar, la capacidad de pensar de Cebrián es muy limitada. Vamos a llamar al pan pan y al vino vino. Entonces, siempre que podía, siempre que, digamos, él se sentía amenazado, intentaba humillar a mi padre. Se sintió como ciudadano firmar un manifiesto de apoyo al sí a la OTAN en el referéndum. Y entonces Cebrián decidió que eso no era compatible con ser editorialista, ¿no? Que el editorialista del País, que era como una especie de plumilla a su servicio, que tenía que estar, no podía pasar a primer plano, ¿sabes? Y tenía que permanecer oculto en la sombra, siempre a sus órdenes. Y entonces le organizó una con el defensor del lector, bastante, que para mi padre resultó muy molesto, y le dijo: mira, para que me trates así. Y anunció que no volvería a escribir en el diario El País. Palabras que tan solo unos años después quedarían en entredicho. El de la OTAN, bueno, eso fue, digamos, una apuesta mucho más natural, ¿no? El grupo 16 era atlantista. Nosotros estábamos en el grupo 16 a favor de que España entrara en la OTAN, y de hecho yo siempre he considerado que esa decisión de Calvo Sotelo fue uno de los grandes éxitos de Calvo Sotelo y uno de los grandes beneficios para el futuro de España. 28 de febrero de 1986. El artículo del día de don Federico Jiménez Los Santos en el periódico Diario 16 no puede ser más enigmático. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Qué eso? Hombre, ¿qué eso va a ser? Ah, eso. Sí, eso. Pues no tan mal como algunos dicen, ¿eh? No tan mal. ¿No, verdad?
No, hombre, podría ir mejor, claro. Sí, claro, eso sí. Aquel extraño diálogo de besugos solo tendría explicación para los lectores al pasar la página. Don Federico Jiménez Los Santos acaba de dimitir como jefe de opinión de Diario 16. Se produce así su ruptura profesional con don Pedro J. Ramírez. Y es que tanto el señor Ramírez como el presidente del Grupo 16, don Juan Tomás de Salas, estaban haciendo campaña a favor del sí, pretendiendo que el periódico hiciera lo mismo, mientras que el señor Jiménez Los Santos era partidario de la abstención. El hecho de que don Luis María Ansón reprodujera en el ABC artículos del señor Jiménez Los Santos en Diario 16 a favor de la abstención, hacían sospechar en qué periódico iba a aterrizar el señor Jiménez Los Santos tras su salida de Diario 16. Paradójicamente, en tan solo una semana, los jefes de opinión de dos influyentes periódicos, don Javier Pradera y don Federico Jiménez Los Santos, habían dimitido por el mismo motivo: el referéndum de la OTAN. ¿Fue casualidad que aunque por motivos diferentes, porque Pradera defendía el sí y usted la abstención, casi el mismo día, 26 de febrero Pradera, 27 de febrero usted, dimitieran como jefe de opinión? Pues yo creo que fue casualidad y al mismo tiempo inevitable. Es decir, porque en el fondo eran dos obstáculos, pero por razones diferentes. Yo me equivoqué, yo tenía que haber dicho el no, porque si era un plebiscito, como era, de Felipe González, para que Felipe González no tuviera que rectificar el electorado, había que haber votado no. Y me equivoqué. Pero el problema del país fue diferente, y por eso al final Javier Pradera asumió y volvió, y el país lo recapturó. Porque es que ellos cambiaron de opinión dos veces. O sea, estaban con el PSOE contra la OTAN. Luego estuvieron con el PSOE, con la OTAN, pero no del todo, no en la estructura militar, que es la bobada que vendieron el referéndum, que era una tomadura de pelo, y luego ya con la OTAN con todas las consecuencias, en la época de Paco Ordóñez, de Javier Solano, cuando Felipe González va a la Primera Guerra del Golfo con soldados de reemplazo, porque España, la única guerra del Golfo que ha ido, ha sido con Felipe González y con soldados de reemplazo. Aznar nunca fue a la guerra, ni siquiera con soldados profesionales, y Felipe fue. Y el cambio del país muestra hasta qué punto el imperio de Polanco cambiaba y podía cambiar la política, y la política de ponerle a una mezcla difícil de separar. Tú no sabías cuál era la diferencia entre Cebrián y Pradera, Cebrián y González, González y Polanco, porque eran lo mismo. Llegó un momento en que ese imperio de comunicación y el gobierno era lo mismo, y era un gobierno con mayorías absolutas. El columnista de ABC, don Jaime Canmani, bromeó a ese respecto, utilizando de nuevo la figura de su suegra, que según él, le había comunicado que ella también quería dimitir. Sí, no mirarme de esa manera, que tengo que presentar la dimisión. ¿Pero qué dimisión?, interrogó mi mujer con cierto tonillo de impaciencia. Pues hija, la dimisión como jefe de sección de opinión de los artículos de tu marido. Digo lo que tengo que decir. Ha dimitido don Javier Pradera, o sea, el huerfanito, como jefe de la sección de opinión de El País para no comprometer la línea ideológica y la independencia del periódico al haber firmado un manifiesto a favor del sí. Y ha dimitido también don Federico Jiménez Los Santos como jefe de opinión de Diario 16, porque él defiende la abstención, mientras el editor don Juan Tomás de Salas y el director don Pedro J. Ramírez están a favor del sí. Como la historia de España está tan mezclada con la leyenda, indudablemente aparece la leyenda, y en ese caso yo le aviso al lector que lo que estoy diciendo es mentira. Yo quedé un día a tomar un café con Juan Luis Cebrián en el Hotel Palace, reunión a la que asistió el que era entonces su director general, Pepo Baviano, una persona desaparecida y entrañable. Con Juan Luis le dije: esto de la OTAN nos va a acabar con el periodismo independiente. Y no olvidaré que una frase que me dijo, sí, eso es así. Algunos tendrán que enseñar el culo y nosotros una pierna.